tal? Mi nombre es Saúl González, yo soy médico cardiólogo y estamos en Mitos y Realidades. ¿Todos los niños con síndrome de Down tienen fallas cardíacas? No. No todos los síndromes de Down o todos los pacientes que tienen esta afección, síndrome de Down, padecen del corazón. Sin embargo, algunos de ellos pueden llegar a tener algunas alteraciones como las comunicaciones interauriculares que son comunes en este tipo de padecimientos. Si me duele el brazo izquierdo, ¿significa siempre que me está dando un infarto? No siempre. Existen algunas alteraciones en las cervicales, en el cuello, en algún tipo de raíz nerviosa, plexo, que pueden llegar a originar esta sensación. Sin embargo, es importante que acudan con su médico para descartarlo. Todos los pacientes que tienen factores de riesgo muy posiblemente tengan más relación con el corazón que con otras cosas. ¿Puede doler el corazón sin tener un mal cardíaco? Sí puede haber algunas alteraciones que simulan un dolor de corazón. Esto es, por ejemplo, el esófago, cuando hacemos un espasmo esofágico, por ejemplo, cuando tomamos una bebida fría y se siente una situación similar a un dolor de corazón. Por lo tanto, es mito el que ustedes tengan un dolor y todo esté relacionado al corazón. No siempre es así. ¿Es verdad que los catéteres que van directo al corazón se infectan fácilmente? Sí, es verdad. Por lo tanto, necesitamos tener cuidados, los mismos cuidados que tienen la enfermera y el médico cuando los utilizan. Pero también es importante que ustedes se laven muy bien los dientes y que no tengan infecciones que no sean tratadas oportunamente. Vayan con su médico y vean que los revisen y si es necesario que les den antibióticos profilácticos. Tengan cuidado. ¿Una persona joven está exenta de sufrir un ataque cardíaco? No. Esto es un mito y es importante. No todos los pacientes que se infartan son grandes, también los jóvenes, más los que usan crack, piedra, cocaína o que tienen alguna enfermedad importante como la enfermedad de Kawasaki que puede llegar a cerrar las arterias al inflamarlas. Por lo tanto, es un mito. Tengan cuidado. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente cápsula.